Ya estamos por aquí con Edgardo Ortuño. Buenos días, Edgardo, y gracias por estar una vez más aquí en los estudios de M24. Bueno, un gusto, gracias a ustedes por la invitación. Comentábamos hace un minuto que el país publicó esta información, ¿no?, de que se iba a demorar el inicio de las obras de saneamiento, algo que estaba previsto para ahora nomás, podría empezar en junio, si no me equivoco, y con una menor cantidad, eso sí, ya lo sabíamos hace unos meses, que las previstas originalmente. ¿Cómo recibiste esta noticia de la demora? Bueno, los anuncios de Álvaro Delgado de que las obras empezarían en marzo, abril, no se van a cumplir, ¿eh? Las obras probablemente inicien en el segundo semestre de este año, con lo cual lo que decimos nosotros es lo que veníamos afirmando críticamente desde el directorio de OCE, que es que este proyecto llega después de 4 años de retraso en las obras de saneamiento, producto de un recorte presupuestal de 40 millones de dólares, que contrasta con las obras realizadas durante los gobiernos del Frente Amplio, que es un proyecto necesario porque necesitamos cuanto antes retomar la inversión en saneamiento por la importancia que tiene a nivel sanitario y a nivel ambiental las obras de saneamiento, pero que este proyecto fundamentalmente va a ser ejecutado, las obras van a ser realizadas por el próximo gobierno, le pasa la tarea para hacer las obras al próximo gobierno y las va a pagar enteramente a partir de la próxima administración, porque este gobierno no invertirá un solo peso, por lo tanto el balance en lo que tiene que ver con saneamiento es negativo. Insisto, mientras el Frente Amplio tomó la inversión anual en saneamiento en 6 millones de dólares y la multiplicó por 6, la dejó en 37 millones de dólares de inversión, multiplicando las obras, duplicando la cantidad de hogares conectados al saneamiento, por lo tanto la cantidad de kilómetros de redes, haciendo 20 plantas de tratamiento de aguas residuales. La actual administración, bueno, no hizo ninguna planta de tratamiento, redujo las obras de saneamiento en forma significativa y trató de compensar este recorte y este retroceso con anuncios, ¿verdad? Anuncios desde el año 2020, en el año 2021 el propio Lacalle Pou ante el Parlamento, después en el 2022, en el 2023, se anunciaron, recordemos, una inversión de 1.000 millones de dólares para llevar saneamiento a 124 ciudades. Bueno, llegamos a los 4 años de cumplido de gestión de este gobierno de coalición. No se concretaron los anuncios, pero lo que sí se concretó es un fuerte recorte y una reducción de obras significativas. Por eso yo decía el otro día de esa baja de localidades y de la inversión. Bajan las localidades, ¿verdad? De 124 localidades, ahora se habla de 61. Insisto, que deberán tener saneamiento en el próximo gobierno, porque la mayoría de las obras se van a hacer a partir de la próxima administración, y plantean, como yo decía en las redes sociales, otra razón para tener un nuevo gobierno del Frente Amplio que deberá no solo concretar este proyecto, que lo consideramos tardío e insuficiente, sino ampliarlo justamente para llegar a esas localidades que hoy ven que quedan postergadas sus aspiraciones para acceder a un servicio fundamental como el saneamiento. Quedan obras largamente reclamadas, como la planta de tratamiento de aguas residuales, la planta de saneamiento en Fraiventos, ¿no?, donde la población se ha movilizado por los olores, por la necesidad ambiental. También se posterga la construcción de la planta de Mercedes en Soriano. Se ha postergado muchísimo la construcción de la planta de tratamiento de saneamiento en Paysandú, que quizás sea la única obra de planta de tratamiento que se inicie en este gobierno en el año electoral, al final del mandato, cuando estaba pronta para hacerse en el año 2020, porque el gobierno del Frente dejó todo pronto para que se iniciaran las obras. O sea, en balance, es positivo que se avance en este proyecto porque detiene una caída sistemática de la inversión que hemos tenido en este gobierno, no solo en saneamiento, también en agua, y lo sufrimos y lo sufrió la población con los problemas de abastecimiento agravados por la sequía, pero claramente es un proyecto que llega tarde, que no se acerca ni por asomo a los anuncios y a las promesas que hizo el gobierno al asumir y a iniciar esta gestión, llega tarde
y es insuficiente, por lo cual el Frente Amplio no solo va a tener que culminar y realizar este proyecto, comenzar a financiarlo y pagarlo, sino que también ampliarlo y mejorarlo en lo que tiene que ver con los aspectos técnicos y ambientales. ¿Qué impacto va a tener ahí en las arcas de OCE? ¿Van a quedar comprometidas las tarifas? ¿Se suma el proyecto Neptuno también? Bueno, te agradezco la pregunta porque en las redes cuando yo planteé esto, de que las obras llegan, que es importante que empiece cuanto antes, porque viene muy retrasado y largamente anunciado este proyecto, en las redes sociales me plantearon, bueno, es el mismo proyecto del Frente Amplio votó en contra y que vos como director del Frente Amplio votaste en contra, y me ponen una nota de un medio de comunicación donde justamente en la nota nosotros fundamentamos que votamos en contra la propuesta original de este proyecto porque suponía un sobrecosto de 400 millones de dólares. ¿Por qué? Porque tenía un modelo de negocio donde se privatizaba la gestión del financiamiento, pero de toda la ejecución del proyecto, y esto era mucho más costoso que realizada la ejecución por OCE, financiado con recursos del Estado, con recursos del presupuesto nacional y con préstamos de organismos multilaterales. Bueno, no se escuchó al Frente Amplio en aquel momento, pero ahora se cambia ese modelo de negocios. Efectivamente, en los hechos nos dan la razón, la OCE quedó con sus finanzas muy comprometidas por el proyecto Arasatí, de hecho sin recursos para financiar este proyecto. Entonces el gobierno ahora sí cambió la forma de financiamiento, por lo tanto el proyecto tendrá un costo mucho menor al que tenía originalmente, de 1.200 millones de dólares. El Parlamento, por acuerdo y voto de todos los partidos, asigna 480 millones de dólares para el financiamiento de este proyecto y se recurre desde el gobierno a un préstamo de un organismo multilateral como es Fomplata. Es decir que ahora el Frente está acompañando porque tiene un costo financiero mucho menor, porque tiene gestión pública del financiamiento y de la ejecución del proyecto con aportes del presupuesto nacional aprobado en el marco de un acuerdo, que es lo que propusimos nosotros desde el inicio de la gestión y en particular yo cuando dejé el directorio, que dejamos un documento no solo con balance, ¿no?, donde criticábamos el debilitamiento de OCE justamente por estos recortes de funcionarios y de presupuestos, sino que hacíamos propuestas, entre otras, de un acuerdo nacional para hacer posible este proyecto de saneamiento con recursos aprobados por el Parlamento. Así que bueno, el costo grande que va a tener la OCE y que nos preocupa por su situación a futuro es el proyecto Arasatí, es consecuencia del proyecto Arasatí. El gobierno cambió en el caso del proyecto de saneamiento y por eso el Frente acompañó, no solo porque mejoró el financiamiento, ahorrándonos casi 400 millones de dólares, sino porque también mejoró debilidades técnicas que habíamos señalado en lo que tenía que ver con el tratamiento ambiental de las aguas residuales, porque se hacían plantas sin tratamiento terciario mayoritariamente, y ahora se duplican las plantas con tratamiento terciario como planteamos desde el Frente Amplio, y esa es la aplicación de por qué ahora estamos acompañando, porque el proyecto es menos costoso y es mejor técnicamente. Lamentamos que llegue tan tarde en año electoral y que, bueno, se traslade el grueso de la construcción de las obras para el próximo gobierno, pero es positivo empezar cuanto antes. Ortuño, y dos consultas. Con esas características, entonces, ¿eso no se vería reflejado en las tarifas? Esa es la primera. Y la segunda, si las obras se arrancan ahora, ¿cuándo se empieza a pagar lo primero? Bueno, las obras se van a pagar en la próxima administración porque tanto el préstamo que otorga Fomplata, ¿no?, que tiene un plazo de gracia, ¿verdad?, es decir, para no comenzar a pagar, como los recursos que acaba de votar el Parlamento, ¿no? Yo participé en la sesión del Senado fundamentando el voto positivo del Frente Amplio a este proyecto, se concretan a partir de la próxima administración. Los 480 millones de dólares que el presupuesto nacional va a aportar como subsidio a la OCE, la ley dice que se ejecuta a partir del año 2028, para que se tenga una prueba y un fundamento concreto de esto que decimos nosotros, de que lo va a pagar la próxima administración. Entonces, este presupuesto no va a impactar
este proyecto no va a impactar en el presupuesto de esta administración, por tanto tampoco en las tarifas. Sí creemos que el modelo de negocio del proyecto Arasatí sí va a tener un fuerte impacto y la próxima administración tendrá que o bien profundizar el endeudamiento de la empresa, que ya es importante, ¿no? O bien ajustar, analizar un ajuste de tarifas que nosotros no queremos y que rechazamos y creemos que no se debe realizar. Claro, en ambos casos en realidad esto abarca varias administraciones, porque de hecho en el caso del saneamiento agarraría el 4.º año de gobierno de la próxima administración. En realidad el proyecto actual es un proyecto con una ejecución de obras en 3 años, ¿tá? Y operación y mantenimiento de 2 más, es decir, es un proyecto a 5 años. Por lo tanto, enteramente va a ser realizado por el próximo gobierno. El pago, ahí sí estamos hablando de que se va a comenzar a realizar en la próxima administración, pero ahí sí vamos a tener varias administraciones que van a tener que pagar el préstamo, que en este caso lo que decimos es tendrá un menor costo porque OCE retoma la práctica histórica que hicimos en los gobiernos del Frente Amplio y OCE antes a lo largo de su vida como empresa pública, que es recurrir a los préstamos más económicos, ¿verdad? Que son las de organismos multilaterales. Así que sí, tendremos que hacer frente a estas obras en las próximas administraciones, donde también tendremos que incorporar otras obras que son necesarias. Yo he planteado para el próximo gobierno y bueno, ahora estoy más que nada encarando y enfocando lo que va a ser el próximo gobierno del Frente. Tenemos que hacer estas obras de saneamiento y ampliarlas y mejorarlas técnicamente, pero también tenemos que hacer las obras de agua potable que aseguren el abastecimiento de la población, sobre todo en el área metropolitana que no está asegurado, y tenemos que encarar obras de transformación estructural como el riego, ¿verdad? Que ahora, por suerte, ha vuelto a poner sobre la mesa el Pepe Mujica en una reciente entrevista, que lo hemos hablado con Yamandú, que el Frente Amplio lo incorpora en su programa y que es un tema clave, no solo para tener resguardo frente a las sequías que se nos vienen, porque es un fenómeno que con cambio climático llegó para quedarse, sino también para impulsar la transformación productiva que el Frente Amplio propone, que permita aumentar la productividad a nivel agropecuario para beneficio de la población, ¿verdad? Edgardo, hay algunas localidades que durante las administraciones frente amplistas, no tuvieron algunas carencias que no contaban con saneamiento. Por ejemplo, Nueva Helvecia, Colonia Valdense, Nueva Palmira, otros lugares donde sí había saneamiento, porque había saltos considerables como en Sauce. ¿Qué se puede decir de esas carencias en administraciones frente amplistas? Bueno, en realidad, como te decía, el Frente Amplio tuvo la inversión más grande de la historia de OCE en saneamiento, también en agua potable, pero en saneamiento invertimos 555 millones de dólares. Tengamos como referencia lo que dije, ¿no? El Uruguay desde los 80 hasta que ganó el Frente Amplio venía invirtiendo 6 millones de dólares por año en saneamiento. Nosotros invertimos 555 millones. Por supuesto no llegamos a todas las localidades, se hicieron muchas plantas de tratamiento, como decías, una veintena, pero quedaron a su vez planificadas otras, entre ellas las que tú mencionabas, por ejemplo en Mercedes, ¿no? y en los lugares donde como Fraiventos es fundamental mejorar la infraestructura porque es absolutamente añeja, y lo mismo Paysandú, y por eso criticamos tan fuertemente el recorte presupuestal que supuso o bien que se postergaran estas obras, al punto que pasaron 4 años y todavía no iniciaron, o bien que se eliminaran del presupuesto. Ahora se está planteando, por ejemplo, para las de Mercedes, hacer un llamado a licitación que recién comenzaría este año y por lo tanto también pasaría para la próxima administración. El Frente avanzó muchísimo, como te decía, duplicó la cantidad de kilómetros de redes y la cantidad de hogares con saneamiento, que es lo más importante, pero falta, hay que seguir. Recordemos que mientras Montevideo, con gobierno frente amplista desde hace tiempo, que a veces se nos recuerda, la población tiene 90% saneamiento, mientras que el interior, con responsabilidad de OCE del gobierno nacional, históricamente rezagado, tenía solo el 50%. Entonces, otra de las promesas incumplidas de la actual administración,
que denominó este proyecto que ahora se anuncia ampulosamente como de universalización del saneamiento, porque se planteaba llevar del 50 al 90% la cobertura, y vamos a tener con lo que finalmente se está aprobando un avance de un 10%, ¿no? Vamos a llevar la cobertura de un 50 al 60%. O sea, el gobierno avanzó muchísimo en el Frente Amplio. Hubo un retroceso significativo en el gobierno de coalición, como en la inversión de todas las empresas públicas. Hay que retomar ese impulso y por eso estamos invitando a la gente a acompañar al Frente Amplio y que tengamos un nuevo gobierno a partir de 2025 que vuelva a apostar al progreso, al desarrollo con igualdad, a los derechos, a la cultura, que es lo que no hemos tenido con un gobierno que ha jugado a la chique, con un recorte presupuestal muy significativo y que plantea la continuidad de un proyecto que es de retroceso, que es de achique, de ajuste, y que además es de contenido conservador. Ortuño, justamente decías, estamos en año electoral y bueno, y a grandes rasgos las críticas son estas, el programa del FA delimita allí, ¿no? Bueno, algunas grandes cosas de las que se deberían hacer, pero si eso hay que bajarlo a cuestiones más concretas, ¿cuáles serían las principales prioridades? Si hubiese que hablar de 3 temas, por ejemplo, que es lo primero que habría que encarar. Bueno, yo creo que si bien esta elección va a ser pareja, ¿no? Están dadas las condiciones para que tengamos un nuevo ciclo de gobiernos progresistas con un triunfo del Frente en octubre, ¿no? Si justamente hacemos una campaña propositiva, sentada en las propuestas, con amplitud, ¿no? Hablándole no solo a los frente amplistas, sino con un mensaje hacia los desencantados del gobierno de coalición. Ahora los desencantados son de la coalición multicolor y si cuidamos la unidad, ¿no? Entonces, lo primero son las propuestas. Acá hay una prioridad para el Frente que es el desarrollo productivo, ¿no? Tenemos que retomar el crecimiento económico, pero apuntando y en clave de desarrollo y con distribución de los beneficios para toda la población. Eso contrasta lo que hemos tenido en los últimos años, que es la recuperación post-pandemia, crecimiento económico, pero pérdida de salario real, de salarios y jubilaciones que afectaron los ingresos de las familias, ¿verdad? Entonces, hay que apostar al desarrollo productivo, ¿no? Yo hablaba recién de la apuesta a la mejora en la agropecuaria. Hay que apostar a la industria, a la innovación. Yamandu Orsi decía en la actividad que tuvimos esta semana, volver a la apuesta al Uruguay inteligente. Tenemos que colocar a las empresas públicas nuevamente como motor de desarrollo, con inversión en infraestructuras, en tecnología, como hizo Antel, como hizo UTE. El segundo gran tema es la inclusión social, ¿no? y los derechos, cerrar las brechas sociales que se han ampliado, combatir la pobreza, en particular la pobreza infantil, retomar el crecimiento de los ingresos de los hogares, incorporar la seguridad como derecho, ¿no? Uno de los grandes fracasos de este gobierno de coalición es la promesa incumplida de terminar no solo con el recreo, sino con la inseguridad. Hoy estamos peor. El Frente Amplio debe encarar una política integral de seguridad ciudadana. Bueno, y nosotros siempre colocamos el tema de la agenda de derechos desde la vertiente y la cultura, y la apuesta a la cultura como temas centrales. Yo creo que esos ejes van a distinguir el gobierno del Frente Amplio, que como digo, está planteando una propuesta de progreso, de desarrollo con igualdad, frente a la propuesta de la coalición, que es continuidad de ajuste y retroceso, y apostando al programa. Yo creo que apostando a la comparación de gestiones, que es otro elemento nuevo que en relación a la elección pasada tenemos ahora. Ahora podemos comparar las gestiones del Frente Amplio, lo que hizo el Frente en el gobierno, con lo que hizo la coalición multicolor, y es claro que al país y a la gente le fue mejor con los gobiernos del Frente Amplio. Y con esos elementos, propuesta, comparación de propuestas y de gestión, ¿no? Tenemos todas las condiciones para ganar, más allá de lo ajustada que va a ser esta campaña en la próxima elección. Y para eso es importante, discúlpenme pasar el aviso, es muy importante pisar fuerte y empezar siendo la fuerza mayoritaria en las elecciones internas, que si bien
no son obligatorias. Es muy importante que los frente amplistas y quienes quieran un cambio porque están desencantados con las promesas fallidas de la coalición, vayan a votar en junio, porque el Frente, además de tener la mejor propuesta y salir mejor en la comparación de su gobierno, tiene los mejores candidatos. Ricardo, ¿y habría que modificar ahí la ley de inversiones, el sistema tributario? Bueno, en una de las herramientas que tenemos que utilizar, sin duda, es la promoción de inversiones privadas y retomar el impulso de la inversión pública. En lo que tiene que ver con las herramientas de inversión privada, tendremos que revisar sin duda el régimen de promoción de inversiones para apostar con una visión estratégica a ese camino de desarrollo, y eso es priorizando y premiando la generación de empleo, priorizando y premiando la incorporación de tecnología y la innovación, naturalmente la diversificación también de la estructura productiva y impulsando áreas y proyectos que el país tiene que volver a desarrollar, porque no olvidemos que en nuestros gobiernos el Frente colocó al país a la cabeza del desarrollo de la fibra óptica, de la transformación energética. Bueno, tenemos que volver a ese camino con inversión pública, pero también estimulando la inversión privada y bueno, el régimen de promoción de inversiones es una herramienta privilegiada para eso, que tiene que tener ajustes porque tenemos que aprender de la experiencia, ¿no? ¿Qué aprendizaje quedó ahí? O sea, ¿en qué pensás? Estoy pensando, por ejemplo, ahora hay una gran polémica por pedido ya, ¿no? Pero sí, también en relación al empleo, ¿no? Sí, que es una de las cosas que tiene que premiar el régimen de promoción de inversiones. Pero yo pienso también en las actividades productivas, en las actividades comerciales que se han promovido, muchas de las cuales son importantes y otras que no han generado ni empleo ni diversificación de la producción y que terminaron recibiendo beneficios justamente por una interpretación genérica del régimen. Estoy pensando, se habló mucho tiempo incluso de canchas de golf y otros proyectos que tienen muy poco derrame de crecimiento económico y que recibieron ese régimen. Entonces, el régimen es bueno, hay que aplicarlo. De hecho, en los gobiernos del Frente Amplio tuvo un crecimiento histórico la inversión privada, no solo la pública, pero tiene que haber ajustes que atiendan, insisto, al empleo, la innovación tecnológica y la diversificación de las actividades económicas. Y además de la ley de inversiones, bueno, ahora Diego te preguntaba, ¿no?, por el sistema tributario, o sea, ¿qué otras cuestiones se podrían tocar pensando justamente que van a arrancar, si gana el Frente, con un gobierno, ¿no?, con bajo crecimiento, alto déficit fiscal? Bueno, yo hablaba recién, fomento de la inversión privada y retomar el rol que tiene que tener el Estado, ¿no? Tuvimos 4 años de retiro de la acción del Estado con un recorte muy significativo, no solo de la inversión y el gasto social, sino también de las obras, ¿no? Salvo en infraestructura, que es el único tema donde el gobierno actual continuó la línea del gobierno del Frente Amplio y hay que reconocer que ha tenido buenos resultados. En el resto, y quizás el paradigma de eso nos tocó a nosotros en la OCE, el gobierno detuvo e interrumpió los proyectos de inversión que había dejado el Frente Amplio para las empresas públicas, como por ejemplo la represa de Casupá. Bueno, tiene que retomarse la inversión pública, estimularse la inversión privada, volver a... Ahora, para estimular la inversión pública se precisan recursos, se precisan fondos. Sí, se precisan fondos. Hay que, yo te iba a decir, volver a instrumentos que desarrolló el Frente Amplio y que se dejaron de lado, como los consejos sectoriales, la articulación entre trabajadores, empresas y el Estado para impulsar nuevas áreas. Y sí, naturalmente tendremos que revisar también la estructura del gasto público, pero sobre todo pensando en una lógica de expansión, de crecimiento de la economía y no como se ha pensado en estos años, de reducción, donde ha quedado demostrado una vez más que estas lógicas contractivas e incluso procíclicas, ¿no?, en el sentido de que hemos tenido una pandemia y hemos tenido dificultades de contexto económico y en lugar de el Estado hacer un esfuerzo por revertir esa situación,
acompañó la restricción con recorte presupuestal. Bueno, ha quedado demostrado que esa política económica es ineficiente porque no solo se enfría y retrasa el crecimiento económico y el beneficio fundamentalmente para los trabajadores, sino que tampoco logra conseguir el objetivo que se plantea de reducir el déficit fiscal, porque hay que decir contundentemente que estamos en niveles de déficit fiscal similares 2019. A los que dejó el gobierno del Frente Amplio, pero sin los niveles de inversión, mejora salarios y jubilaciones y progreso del país que tuvimos con los gobiernos del Frente Amplio. Entonces va a haber que revisar la política económica en esta lógica de crecimiento y desarrollo y revisar todos los instrumentos en ese sentido. Edgardo Ortuño, senador suplente de la vertiente, líder también de la vertiente artista y exdirector de OCE por el Frente Amplio, muchas gracias por estar por acá. Gracias a ustedes y de nuevo la convocatoria a la audiencia a participar en las elecciones internas. Yo he dicho, el Frente tiene todo para ganar por su propuesta, por la comparación de lo hecho en el gobierno de coalición con lo hecho en los gobiernos del Frente Amplio, donde la gente y el país pasó mejor. Pero también tenemos los mejores candidatos, entonces la invitación es acompañar a Yamandu Orsi con la 77 y al resto del equipo de candidata y candidatos del Frente que sin lugar a dudas son el mejor equipo para gobernar el Uruguay a partir del 2025. Gracias, Edgardo. Gracias.